Ya son las 7 de la mañana con 1 minuto y hoy en nuestro espacio de entrevistas de opinión Gama Noticias a Fondo está con nosotros el jurista Leonardo Tipán, magíster en Derecho Penal y en Derecho Constitucional, con quien analizaremos cómo lograr una rehabilitación social en las cárceles del Ecuador. Muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Anaís, muchas gracias por la invitación. Primero, conocer un poco cómo funciona el sistema de rehabilitación social en las cárceles del país. ¿Qué es lo que ocurre en este sistema penitenciario? Bueno, desde que se creó esta cárcel, ustedes recordarán el penal García Moreno, y hasta la actualidad que nosotros tenemos justamente una cárcel en Latacunga, esto ha ido de más a menos en el sistema carcelario, en virtud de que no existe un control en las cárceles, una rehabilitación íntegra, como dice justamente la Constitución, el artículo 82, el numeral 1 y 3, que debe ser integral. ¿Por qué digo ello? Porque el tipo de situación que existe en el sistema carcelario es totalmente decadente. No hay un programa que se estipule como una política pública de Estado para enfocarse a rehabilitar de manera integral a los privados de libertad. Y lamentablemente hoy podemos darnos cuenta que al Estado, al gobierno se lo fue de las manos. Y esto es lo que existe justamente, este colapso, que ahora los privados de libertad tengan que ingresar, imagínense, armas, municiones, celulares, el hecho mismo ya de tener una capacitación adentro, ya más al área delincuencial que a rehabilitarse de manera íntegra. ¿Y por qué suceden este tipo de hechos? Porque no hay el personal adecuado para capacitar y preparar a las personas con respecto a los protocolos que habla el reglamento del sistema de atención a personas privados de la libertad. ¿Y por qué lo digo ello? Porque es un sistema caduco. Y este es un sistema que hasta la presente fecha, desde el 2018 hasta la presente, no se ha revisado este reglamento. En otras palabras, el reglamento es el que está también fallando y los protocolos, por ende, no se van a poder cumplir como manda el reglamento para los privados de libertad. Ahí hago énfasis. Comencemos a darnos cuenta, las personas que están allí privadas de la libertad tienen grandes problemas. Primeramente, problemas psicológicos, psiquiátricos. Desde muy pequeños, ya quien quita que estas personas ya tenían un patrón tal vez a familiares a delinquir. ¿Y cómo se rehabilita a estas personas? Porque no solamente es ingresar a las cárceles, sino que es rehabilitar, como dice la ley, de manera íntegra, en todo sentido, al privado de libertad. ¿Qué pasa también con las mujeres privadas de la libertad y sus niños? Claro, es otro punto. El hecho es que, por ejemplo, ahí debería trabajar el Estado con los niños que quedan huérfanos, por ejemplo, cómo poder involucrar a la sociedad, a la parte familiar, los departamentos técnicos, por ejemplo, del sistema, cómo visitarle a esos niños, cómo quedaron, tendrán que comer. Obviamente papá está privado de la libertad, mamá está privado de la libertad y hay de estos casos, ¿cómo se trabaja con los menores? ¿Quién está al frente de ellos? Inclusive cuando la ley mismo dice, cuando nadie se hace cargo de unos menores, van a casas de hogares. Pero esas casas de hogares, en otras palabras, son unas cárceles de niños, porque son 2, 3, 4 años que ni siquiera salen en adopciones. Es decir, entonces, que el sistema penitenciario no cumple con una rehabilitación social integral. No cumple, y así debería decirlo, que la Constitución manda, debería ser integral, no se cumple, porque en lo que falla aquí, Anaís, es el hecho de que no hay un sistema. El SNAI no está justamente aplicando, trabajando el área administrativa para preocuparse por los privados de libertad. Porque ¿qué hacemos? Podemos ingresar miles de detenidos, lo que ahora en la actualidad vemos, cómo se están ingresando cientos de personas privadas de la libertad. Pero, ¿cómo se está trabajando con ellos?
¿Cómo se está trabajando en la parte emocional, psicológica, Interiormente. inclusive hasta espiritual? Porque esto nace justamente de algo integral para esa persona. ¿Quién quita que esa persona allí adentro esté, en vez de poder pasar algo de rehabilitarse, tal vez de la drogadicción, del alcoholismo, tal vez de tantas cosas que le afecta a esa persona? ¿Cómo se está trabajando? Hay una estadística, Anaís, que de 10 personas, una persona sale rehabilitada de un centro penitenciario. Y son esas personas que de pronto acceden a algún estudio y a programas que se están implementando dentro de las cárceles. Claro, ¿por qué? Porque ellos tratan de ver de manera personal, o los familiares de ver cómo ocupan, cómo inscribirle a una universidad, tomando en cuenta que más se aplica a una universidad particular, pero las públicas, ¿cómo se aplica para capacitar? Inclusive debería haber esta parte integral que establece justamente el sistema, que el Estado debería también preocuparse en la parte de educación con respecto a, ¿será que este privado de libertad tiene instrucción de escuela, de colegio? ¿Cómo vamos a hacer una evaluación a cada privado de libertad? Esto va a permitir que el Estado más bien pueda ahorrar y generar una circunstancia de poder decir, el privado de libertad sale para poder ser reinsertado a la sociedad y ser productivo, mas no caer en la circunstancia del vicio de entrar y salir. Ese es uno de los problemas que vivimos en el Ecuador. Hay expertos que de pronto también hablan que ya dentro de las cárceles ellos pueden ser también productivos, implementando estos programas donde ellos de pronto también puedan cancelarse su propia alimentación y que no le cueste al Estado, porque también sería una inversión mayor, y ahora en medio de este contexto en donde el gobierno necesita recursos, incluso para financiar una guerra interna en el país. Claro, uno de los proyectos sería fabulosos, obviamente que se viene más adelante, pero con lo que se suscita en otros países, existen cultivos, van, trabajan, siembran, cosechan, ven la manera cómo generar sus propios ingresos Estando en la dentro parte de la alimentación dentro de las cárceles. De esta manera, obviamente, va a ser más productivo. Ya no habría tanto gasto del Estado para sostener a los privados de libertad. ¿Es posible eso, lograr una rehabilitación social? Claro que sí. Por ejemplo, tenemos una situación muy amplia. Por ejemplo, el MAGAP. Hay proyectos, hay hechos mismos donde pueden tratar de verse terrenos que sean, por ejemplo, del MAGAP, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ver cómo se podría, por ejemplo, al privado de libertad hacerle producir. ¿Qué tipo, por ejemplo, ahí los psicólogos, cómo van a ver qué tipo de dones, qué tipo de cualidades tiene el privado de libertad para que él pueda ser productivo en el área y poder ellos también ocuparse el tiempo en su mente, en su parte física? ¿Qué ocurre también con los adolescentes infractores? Claro, este es otro problema. Adolescentes infractores existen muchos y se ven a través justamente de los medios de comunicación que son utilizados por personas, por sus padres, familiares, para que ellos estén justamente delinquiendo. Claro, son inimputables, pero no le exime de los delitos que han cometido. Pero la pregunta viene, ¿será que ellos están verdaderamente rehabilitándose? ¿Será que verdaderamente ellos están teniendo una atención prioritaria a través de un psicólogo, a través de un psiquiatra, inclusive? ¿Quién quita que ese niño o niña o adolescente no tuvo ni siquiera un abrazo en su vida? ¿Quién quita que por eso lleva esa frialdad? Como el caso de un niño que vimos que obviamente ya mataba, asesinaba y secuestraba. Entonces, ¿cuál es el hecho de esos niños? ¿Cómo están viviendo ahí adentro? Ese es uno de los factores que sí deberían ser considerados del Estado para poder ir atendiendo desde a los pequeños hasta los más grandes. Y también conocer su realidad, de qué sectores también vienen, porque hay barrios que ya son prácticamente cooptados por las bandas criminales y se han convertido en santuarios. Son niños que están creciendo en ese ambiente. Claro, ahí viene justamente el otro punto. Debería haber, así como hay esta estadística, una encuesta, cómo viven las personas, cuántas personas en este tipo de territorios viven, cómo viven, ¿serán que esos niños tienen que comer?
¿Serán que los papás les están dando a los niños esa atención de educación, de ayuda, de amor? ¿Será que esas personas, estos niños, tienen toda esta atención? ¿Será que ellos están estudiando? Esto debería justamente también tratar de abarcar a la sociedad, a estos grupos más vulnerables, a territorios que pueda justamente hacerse un estudio técnico, analítico de este tipo de familias. ¿Por qué? Porque estos niños ya al final van a tener que ser rehabilitados desde ya. ¿Quién quita que ni siquiera tengan que ingresar a un centro de adolescentes infractores, sino más bien puedan demostrar diferencias, puedan romper esas cadenas que de pronto los familiares estuvieron privados de libertad? Hay también, por ejemplo, defensores de derechos humanos que hablan de integrar en esta rehabilitación también a los familiares de los reos. Claro, esto tiene que darse. Por eso es que las capacitaciones dentro de las cárceles tiene que ser de manera íntegra. Primero, como insisto, ¿cuáles son los factores? La conciencia que ellos deben tener de no solamente ingresar a la cárcel y que luego les van a sacar, sino más bien hacer conciencia, capacitación permanente, inclusive, como yo lo decía, de manera hasta espiritual, porque de pronto, como muchas de las cárceles a veces dicen, no hay Dios, no hay ley. Entonces, este es el punto en el cual las personas privadas de libertad están solamente esperando salir y volver a delinquir. Y no es esto, sino más bien adentro. El sistema administrativo carcelario debería preocuparse más en la parte del énfasis con respecto a ayuda psicológica, inclusive psiquiátrica. Ahora bien, bueno, las nuevas cárceles que construirá el gobierno, ¿cómo deberán aportar a esta rehabilitación social? Bueno, primerito, debería justamente no solamente tener una infraestructura gigante, sino solamente debería aquí comenzar a aportar con una clasificación, como dice el artículo 22 del reglamento, clasificar y saber cuántas personas están en cada celda. ¿Por qué? Porque en cada celda hay más de 100 personas. Hay otro punto, que debería aquí ya haber una clasificación, inclusive hasta por delitos. Los peligrosos, altamente peligrosos, comenzar a clasificarles a ellos, comenzar a tener un control en las cárceles. Porque mire, ¿qué es lo que pasó recién? Entraron a una cárcel y no le encontraron al privado de libertad. No estuvo, se dieron cuenta que ya había salido en diciembre. ¿Quién quita que salió por Navidad? Y recién se dan cuenta de que no estuvo esa persona. El mayor control a privados de libertad, a que exista la aplicación de la ley de salud mental. Ya está en vigencia en el sistema penitenciario. ¿Para qué? Para que de esta manera los psiquiatras, los psicólogos clínicos comiencen a trabajar con ellos, comiencen a hacerle uso de conciencia qué tipo de delito cometió, que no es lo mejor que ellos hicieron en la sociedad, sino cuál es el hecho que incumplieron en contra de una norma penal. Así se va a lograr tratar de hacer una conciencia interna del privado de libertad. Así vamos a lograr tener que este tipo de personas que tengan las sentencias puedan ellos tratar justamente de no comenzar a ser repetitivo, de entrar y salir de las cárceles. Algo importante que sí me gustaría hacer énfasis, y esto justamente al gobierno nacional, de que debe de manera inmediata reformarse lo que es el reglamento penitenciario y el protocolo, porque no se ha revisado. Inclusive debería también reformarse lo que dice el régimen del programa semiabierto y abierto. ¿Cómo se está aplicando ello? ¿Se está dando cumplimiento? ¿O qué tipo de personas deberían acogerse al famoso 2x1, inclusive al poder salir? Esto es importante. ¿Para qué? Para que haya un mayor control dentro de las cárceles penitenciarias y al salir el privado de la libertad. ¿Cuáles serían como que esos ejes principales de reformar este reglamento? Comenzando, por ejemplo, el artículo 22, que dice la clasificación de los privados de libertad.
una de las actuales y la realidad, qué es lo que pasa dentro de las cárceles. Las personas que están allí privadas de libertad ya están sentenciadas y están en cárceles provisionales. Ese es uno de los factores. Los peligrosos están dentro de las personas que recién van a ser procesadas. No hay un control para que estas personas vayan y cumplan su sentencia en el lugar que deberían estar. Y las cárceles también están divididas por bandas criminales también. Correcto. Entonces, este tipo de bandas no va a permitir que una persona que está queriendo rehabilitarse, querer estudiar, querer hacer ejercicio, más bien le interrumpen o lo capacitan a hacer actos delincuenciales dentro de las cárceles. Muchísimas gracias por este diálogo informativo. Que tenga un excelente día. Gracias por Igualmente, acompañarnos. gracias a usted.